memoria operativa. Vamos a verlo rápidamente qué es cada cosa. Como decía, el contexto es todo lo que está afuera del escritor. Se refiere a todo el ambiente, las circunstancias, el espacio, tiempo, intencionalidad, la motivación que nos lleva a escribir. La memoria a largo plazo sería todo lo que está adentro del escritor. Es decir, qué procesos, qué conocimientos básicos tenemos para poder escribir. Evidentemente tenemos que tener unos conocimientos, unas reglas gramaticales, de sintaxis, para poder escribir y hacerlo bien. Aquí también entra el conocimiento mayor o menor que tengamos del tema, o el conocimiento y la experiencia que tengamos de la escritura. No es lo mismo para un experto, un escritor experto, enfrentarse a la creación de un texto, de lo que sea, que para un novel. No es lo mismo, y hay también sobre ello bastantes teorías. Pero es cierto que un escritor experto se enfrenta de una manera diferente al texto que el novel. Y en la memoria operativa se llevan a cabo todas las operaciones que intervienen en el proceso. Todas las operaciones. Aquí hablamos, según Hayes y Flower, tres procesos básicos, que sería el de planificación, donde se obtiene la información, se estructura el escrito que queremos hacer, la traducción, que es ya el momento de la escritura. Y aquí intervienen lo que es para nosotros también la dificultad mayor o menor grafomotora que podemos tener, y también ya procesos también lingüísticos y semánticos, de lo que podamos tener de entendimiento, de conocimiento de lo que vamos a hacer. Y luego el tercer proceso sería la revisión, que ya es donde corregimos, añadimos, quitamos y hacemos lo que es ya el texto definitivo. Esos procesos son los que, según los lingüistas, utiliza la mente humana para llegar a escribir. Todo eso, como decía antes, no de una manera secuencial, sino que continuamente estamos planificando, corrigiendo, revisando, aportamos nuevas ideas, cambiamos la estructura continuamente. Y como decía antes, ahí está la diferencia entre un escritor experto y un escritor novel. Normalmente los escritores novel corrigen más, no están seguros de la estructura, modifican sobre la marcha, nunca están de acuerdo con lo que han hecho en un principio. Y el escritor experto parte de una estructura una vez que la determina y sobre esa estructura continúa. Pero los procesos básicos son los mismos y continuamente hay una interacción entre unos y otros. A diferencia del modelo lineal, como decía, va secuencialmente desde un proceso de planificación, escritura y reelaboración. Y sobre esta parte de los procesos, si queréis alguna pregunta que no haya quedado muy claro, porque luego quería hablar un poquito. Está muy claro todo, Teo, pero en este contexto, ¿en qué plano entra lo subjetivo y lo objetivo? Subjetivo u objetivo. Es decir, en el contexto, sí, el contexto es todo lo que está afuera del escritor, todo lo que está afuera, todo lo que nos influye, desde la gente que podamos tener alrededor, o nuestra familia, nuestras creencias, todo, o sea, decir, no, perdón, la creencia ya sería ya mundo interno. Todo lo que nos puede influir, el ambiente y todo lo demás. Claro, lo que dices que sea objetivo o subjetivo, pues eso sí que ya entra dentro de lo tuyo, lo propio. Es decir, entraría en aunque lo llama así, memoria a largo plazo. Todo lo que tú puedes tener de conocimientos, y el ser objetivo o no objetivo es una característica de tu personalidad, pero que está dentro de ti. Hay gente que puede ser más objetiva según qué temas, otros no. Somos objetivos cuando generalmente algo no nos afecta de una manera directa. Podemos ser objetivos analizando, pues no sé, la política de la Antártida. No nos afecta, pues tenemos una distancia, podemos ser objetivos. Como analicemos la política española, ya no somos objetivos, porque nos influye. Eso es un poco. No sé si contesta en sí tu pregunta. Sí, más o menos sí. Vale, ¿alguna cuestión más? Bueno, quería comentar, me parece también interesante la relación que es entre lectura y escritura. Se suele presentar a las dos como las dos caras de una misma moneda, porque evidentemente constituyen un proceso inverso de utilización de un mismo código. Cuando se lee, se decodifica un mensaje que procede de la lengua hablada, y cuando se escribe, se decodifica un mensaje que procede de la misma lengua.
En una primera aproximación se puede distinguir 3 dimensiones básicas de la escritura: la grafomotricidad, la escritura y la composición. Hasta ahí de acuerdo. De hecho, la lectura solo puede hacerse sobre algo que ha sido previamente escrito. Lo mismo que escribir, tenemos que tener algo en lo que decir. Sin duda, todo esto sí que prueba una relación funcional entre lectura y escritura, pero hay unas cuestiones que no se pueden ignorar, y es que hay buenísimos escritores que tienen una dificultad muy grande para leer. Y hay buenísimos lectores que son incapaces de escribir bien, hablamos, de escribir bien. Lo que también todavía prueba más esa cierta independencia entre lectura y escritura es que cuando tenemos, o hay pacientes que por una enfermedad o por un accidente han tenido alguna lesión cerebral, llegan a perder selectivamente una de las dos condiciones. Hay gente que con esa lesión cerebral puede leer perfectamente y sin embargo no puede escribir, y hay gente que puede escribir perfectamente y es incapaz de leer. Eso prueba que a nivel de procesamientos psicológicos las dos están separadas, lectura y escritura. Es algo realmente curioso, ¿no? Por eso esa independencia quiere decir, a lo que quería llegar, que a la hora de enseñar a escribir, y en la escuela se falla desde ahí, se produce a la vez, se entiende que es casi lo mismo, un proceso a la inversa. Se aprende a leer, se aprende a escribir, y no se ahonda más en que la escritura necesita unos requerimientos propios. La escritura debería tener unos requerimientos de enseñanza directamente propios, y no solamente en el área del lenguaje, en la escuela. Debería ser la escritura un área que abarcara todas las asignaturas, que es decir, que se estudiara continuamente lo que es el proceso de escritura. Aprender a escribir y aprender a escribir bien. Eso es un poco lo que quería comentar sobre la lectura y la escritura, antes de comenzar la tercera parte, que bueno, ya la vamos terminando ya. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Sobre esto más? No sé si es verdad lo que te refieres sobre el cerebro. A los que les da un ictus, por ejemplo, a mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús tiene mucho problema con la escritura y sin embargo no tiene problema con los números. Ajá. Con la lectura todavía tiene más problema que con la escritura. No, pero hay gente que... Leer no puede leer absolutamente nada o casi nada. Sin embargo, la escritura, pues a base de paciencia, a base de escribir, a base de tal, la ha ido recuperando. Sí. No, pero hay otros que escriben perfectamente, aunque no sean capaces de leer ni una sola línea, ¿no? Eso depende de la zona del cerebro, que, claro, por eso a lo que dices, están distribuidos en diferentes zonas, tanto una cosa como efectivamente. Bien, la tercera parte, rápidamente, porque el tiempo se nos va y no quiero ser muy pesado, quería hablar, aunque ya casi lo dejo ya también más para debate, ¿no? Que es el cómo se aprende a escribir bien. Creo que todos hemos tenido experiencia con la escritura y todos sabemos lo difícil que es aprender a escribir bien. Yo creo que hay 2 métodos mágicos para aprender a escribir. 2 métodos mágicos que posiblemente todos hayamos utilizado, pero que si hay quien se lo salta, en algún momento se apreciará. Encontramos a buenos escritores que fallan en la ortografía, la sintaxis, falta de vocabulario. Ya no es un buen escritor. Tiene idea, pero falla ahí, ¿no? Es decir, yo los 2 etapas mágicas que recomiendo efusivamente, la primera es leer en cantidades industriales, leer mucho, aprender a leer, fundamental, no solamente leer, tragarme el libro sin fijarme nada más que, por ejemplo, en la historia, no, aprender a leer cómo está escrito, qué características utiliza el escritor para representar una emoción, qué técnicas utiliza para narrar una situación concreta. Pues eso es lo que tenemos que aprender a leer, pero leer muchísimo, no solo lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta, todo, leer todo. Y el segundo método mágico es escribir y escribir mucho. No importa que no nos guste, no importa que nos digan que nos vamos a morir de hambre en este oficio, no importa. Lo que importa es escribir mucho, y muy importante que yo considero es que nos lean.
que alguien nos lea, que alguien no solamente nos quedemos nosotros con nuestros escritos, los metamos en un cajón, no, que alguien nos lea. Lógicamente también se necesita una cierta capacidad. Hay que aprender también a escribir, solamente en el sistema grafomotor, hay que aprenderlo, ¿no? Pero también hay que aprender reglas ortográficas, sintaxis, todo ese tipo de reglas de lenguaje, eso hay que aprenderlo también. Hay que tener un cierto conocimiento técnico, como es un poema. Técnicamente, si queremos utilizar una métrica, un ritmo, una rima, habrá que conocerlo, habrá que prepararse también para ello. Plantear una historia coherente, no empezar no sé cómo, ni a dónde llego. Planteas una historia coherente y si es un tipo de relato, saber un final, y en un poema también. Y es recomendable también, yo considero, participar en talleres. Aquí hay gente que participa en talleres, pues eso lo considero fundamental. Por un lado, porque nos obliga, nos hace tener una disciplina de trabajo, de lectura y de escritura, y luego también de tener gente que nos lea. Intercambiamos lecturas. Por eso yo creo que la asociación nuestra, los Amigos de la Poesía, ha resultado tan positiva y tan buena para todos, porque hemos encontrado gente que no solamente leemos, sino que además oímos y nos escuchan lo que hacemos nosotros también, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que todos los que estamos aquí, de una forma u otra que tenemos la relación con la asociación, hemos mejorado muchísimo en lo que escribimos desde hace un tiempo ahora, ¿no? Eso es importante. Y como decía, escribir y escribir. Rápidamente, si me permitís, un pequeño texto que es de Vivian Watson, una periodista sudamericana, que dice: quienes quieran iniciarse en el oficio de escribir se encuentran con no pocas dificultades, distintas a aquellas que se enfrentan los aprendices de otras artes. El aspirante a músico, por ejemplo, sabe que para llegar a serlo debe estudiar música. El aprendiz de artista plástico sabe muy bien que para prepararse, para ejercer su arte, debe estudiar arte. El escritor también debe prepararse si su meta es llegar a escribir bien. La escritura es un arte que se puede aprender y enseñar. Esta afirmación levanta muchas sospechas entre el público en general. De acuerdo con mi experiencia, mucha gente percibe al escritor como una especie de genio que, como tal, prácticamente nace aprendido. Para escribir se necesita, según esta creencia general, ciertas cualidades innatas, una especie de magia que nos permite crear personajes y mundos de la nada con la misma facilidad con la que es necesario o otros se cepillan los dientes. Muchos jóvenes se convencen entonces de que no tienen el talento necesario para escribir porque no pueden hacerlo con la facilidad o porque al primer intento no les sale una obra maestra. Nada más alejado de la verdad. Escribir, incluso para los más grandes autores, es sumamente difícil y no se hace más fácil con la experiencia. ¿Y por qué? Porque el escritor, al iniciar una nueva obra, se enfrenta con algo que todavía no existe y nunca está del todo seguro de cuál será el resultado final. Por lo tanto, cada libro, cada cuento o cada poema se escribe de forma distinta. El hecho de que un autor haya escrito un primer libro exitoso no le ofrece ninguna garantía de que podrá escribir un segundo libro. No hay garantías en este oficio. Lo primero que tiene que saber un aspirante a escritor es, entonces, que le espera muchísimo trabajo. Así que, amigos, muchísimo trabajo y escribir. Quizá el mejor consejo que, como decía antes, para aprender a escribir bien hay que aprender a leer. Aprender a leer. Yo me reconozco y reconozco que tardé muchísimo en empezar a aprender a leer. Yo antes leía mucho, más que ahora seguramente. Sin embargo, ahora sí que intento aprender a leer y leer, como os decía antes, viendo, estudiando, no solamente la historia que sea, si es una novela o cualquier libro, sino cómo ha escrito. Ya sabéis, a mí me gusta mucho la pintura. Yo cuando miro un cuadro, igual lo veo desde lejos, porque es como se ve un cuadro, pero yo me acerco hasta verlo a 10 centímetros, a ver cómo está cada brochazo que ha hecho, ¿no? Cada pincelada que ha hecho, cómo la ha hecho, cómo ha conseguido tal efecto. Con un libro tiene que ser igual. ¿Cómo ha conseguido transmitir esa emoción o esa expresión? Hay que aprender a leer de esa manera. Y ya la segunda o la otra pregunta que tenía, esta ya casi es para vosotros, es ¿por qué escribir? Plantearos, ¿por qué escribir? Y ya para la metafísica, ¿por qué escribir poesía? Yo os voy a decir por qué escribo yo, que
no es mío, pero lo he encontrado y me ha parecido que se ajusta tanto a lo mío, posiblemente igual cada uno puede decir lo mismo. ¿Por qué escribir? Esto es de